Bueno, pues entonces nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestra primera clase que se llama Historia de la Pintura, Técnicas Aplicadas y Conservación. Vamos a realizar una introducción que es muy importante. Vamos a ver cómo a través de la historia el ser humano ha tenido la necesidad de expresarse a través de la imagen. Y va a depender de su contexto histórico, así como de los materiales y las técnicas que tenga a la mano para conseguirlo, para lograrlo. Y de eso trata este curso, de realizar un recorrido a través de la historia del arte y conocer todos estos movimientos artísticos, las técnicas que se aplicaron, así como la evolución y cómo es que se han conservado muchas de estas obras. Uno de los historiadores al que yo me remito muy constantemente es Ernest Gombrich, y parte de las fuentes a las que acudo es a él. Y él comenta en su libro Historia del Arte que no existe realmente el arte, tan solo hay artistas. Y estos eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva. Hoy compran sus colores y trazan carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar a arte a todas estas actividades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra puede significar muchas cosas distintas en épocas y lugares diversos. Y mientras advirtamos que el arte con mayúscula no existe, pues el arte con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantasma y un ídolo. Eso comenta Ernest Gombrich, porque el arte pues entonces es bastante subjetivo, porque depende de cómo lo miremos para considerarlo arte o no. Y también en este libro hace algunas reflexiones que me parecieron sumamente interesantes como introducción para este curso y que yo quiero compartirlas con ustedes. Él dice que a mucha gente le gusta ver obras realistas. Es una preferencia perfectamente comprensible porque a todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que recojan esa belleza en sus obras. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo en esta imagen que vemos aquí en la pantalla, seguramente estaba muy orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos a este pequeñín. Sin embargo, esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede conducirnos a rechazar obras que representan asuntos menos agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens hizo cuando dibujó a su hijo. El estudio que hace Durero de la vejez y la decrepitud puede ser tan impresionante que apartemos los ojos de esta obra. Pero entonces nos vamos a perder de esa tremenda sinceridad que hay en su dibujo y reconocer que también es una gran obra. Entonces, la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. Por ejemplo, no sabemos si los niños que este pintor español, Esteban Murillo, se complacía en pintar eran tan bellos o no, pero tal como los pintó, poseen desde luego un gran encanto. Pero por otra parte, muchos dirían que este niño pintado por Pieter de Hoek podría resultar un poco ñoño.
Sin embargo, este cuadro es igualmente delicioso al mismo tiempo que los de Murillo. Y entonces esta confusión proviene de que varían mucho los gustos y los criterios acerca de la belleza. Por ejemplo, aquí vemos dos cuadros del siglo XV. Los dos tienen como tema el de ángeles tocando el laúd. Tal vez la obra del italiano Melozzo da Forlì que vemos del lado izquierdo parece más encantadora y sugestiva que la de su contemporáneo nórdico Hans Memling que vemos del lado derecho. Las dos son obras muy bellas, aunque posiblemente nos tardemos un poco más en descubrir la belleza intrínseca del ángel de Memling, pero cuando lo hagamos la vamos a encontrar infinitamente amable. Y lo mismo que decimos de la belleza, hay que mencionar acerca de la expresión. A menudo es la expresión de un personaje en el cuadro lo que hace que éste nos guste o nos disguste. Algunas personas se sienten atraídas por una expresión cuando pueden comprenderla con facilidad y por ello les emociona profundamente. Cuando Guido Reni pintó este Cristo, se propuso sin duda que el espectador encontrase en su rostro la agonía y toda la exaltación de la pasión. El sentimiento que expresa es tan intenso y evidente que pueden hallarse reproducciones de esta obra en sencillas iglesias y apartados lugares donde la gente no tiene idea alguna acerca del arte. Aunque esta intensa expresión sentimental nos impresione, no por ello debemos desdeñar obras cuya expresión no resulte tan fácil de comprender. El pintor italiano del medioevo que pintó esta crucifixión seguramente sintió la pasión con tanta sinceridad como lo hizo Guido Reni, pero para comprender su modo de sentir, tenemos que conocer primeramente su procedimiento. En los periodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en representar rostros y actitudes humanas como lo son ahora, lo que con frecuencia resulta más impresionante y que lo podemos ver en esta imagen es que a pesar de ello se esforzaban en plasmar los sentimientos que querían transmitir. Y cuando llegamos a comprender estos diferentes lenguajes, entonces podemos disfrutar más al contemplar ciertas obras. Grandes artistas de otras épocas han dedicado muchos esfuerzos a obras en las que el más pequeño pormenor ha sido registrado cuidadosamente. El estudio a la acuarela de esta liebre que pintó Durero es uno de los más famosos ejemplares de esa gran paciencia que tenían los artistas. Pero, ¿quién diría que este dibujo que pintó Rembrandt de este elefante es menos bueno porque presenta menos detalles? En realidad, Rembrandt fue tan mago que nos dio la sensación de la piel rugosa de un elefante con solo unas cuantas líneas de su carboncillo. Muchas veces se piensa que los pintores modernos famosos no saben dibujar y sin embargo, eso no es así. Esta imagen muestra una lámina de una historia natural ilustrada por el famosísimo Pablo Picasso. Nadie podrá encontrar seguramente falta alguna en la representación de la gallina con sus polluelos. Pero cuando dibuja a un gallo, Picasso no se contenta con presentar la simple apariencia del ave, sino se propuso revelar su agresividad y hasta su engallamiento. En otras palabras,
llegó a la caricatura, pero qué penetrante caricatura. Así que no debemos condenar una obra por estar incorrectamente dibujada, a menos que estemos completamente seguros de que el que está equivocado es el pintor y no nosotros. No existe, dice Gombrich, mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de arte que nuestra repugnancia a despojarnos de costumbres y prejuicios. Un cuadro que represente un tema familiar de manera inesperada es condenado a menudo por no parecer exacto. Y cuanto más frecuentemente hemos visto aparecer un tema de arte, tanto más seguros estamos de que tiene que representarse siempre de una manera análoga. Un ejemplo lo vamos a encontrar en esta obra de Caravaggio. Cuando era un joven artista apasionado y sin prejuicios, consideró cuán penosamente un pobre anciano jornalero y sencillo publicano se habría puesto de pronto a escribir un libro. Así pues, pinta a San Mateo con la cabeza calva y descubierta, los pies llenos de polvo, sosteniendo torpemente el voluminoso libro, la frente arrugada bajo la insólita necesidad de escribir. Y a su lado pintó el ángel adolescente que parece acabado de llegar de lo alto y que guía con suavidad la mano del trabajador como puede hacer un maestro con un niño. Cuando Caravaggio hizo entrega de su obra a la iglesia en cuyo altar tenía que ser colocada, la gente se escandalizó por considerar que carecía de respeto hacia el santo. Y por supuesto, el cuadro no fue aceptado y Caravaggio tuvo que repetirlo. Pero esta vez ya no quiso aventurarse y se atuvo estrictamente a las ideas usuales acerca de cómo tenía que ser representado un ángel o un santo. Esta nueva obra sigue siendo excelente, por supuesto, pues Caravaggio hizo todo lo posible porque resultara interesante y llena de vida, pero sí advertimos que es menos sincera, dijéramos, que la anterior. Esta anécdota nos revela cómo los prejuicios pueden ocasionar esos prejuicios que tienen algunas personas y censurar las obras de arte por motivos erróneos. La idea más importante con la que tenemos que familiarizarnos es la que nosotros llamamos obras de arte y que no constituyen el resultado de alguna misteriosa actividad, sino estar conscientes que son objetos realizados por y para seres humanos. Un cuadro parece algo muy distante cuando lo vemos a través de un cristal y un marco colgado en la pared de un museo. Pero hay que recordar que originariamente fueron hechos para ser tocados, para ser manejados, comprados, admitidos o rechazados. Muchos cuadros y esculturas que cuelgan ahora a lo largo de las paredes de los museos y galerías no se concibieron para ser gozados artísticamente, sino que se ejecutaron para una determinada ocasión, con un propósito definido y para que estuvieran en la mente del artista cuando éste se puso a trabajar en ellos. Las ideas acerca de la belleza, de la expresión, son dadas por hecho para muchos artistas. Lo que le preocupaba a un artista cuando proyectaba un cuadro, cuando realizaba apuntes o titubeaba acerca de cuándo ha de quedar resuelta la obra, es algo mucho más difícil de expresar. Cuando se trata de reunir formas, de colocar colores, el artista debe de ser siempre muy exagerado o inclusive quisquilloso en extremo, porque puede haber diferencias entre formas y matices que nosotros apenas advertimos. No solo tiene que equilibrar 2 o 3 colores, formas o calidades, sino que tiene que jugar con infinitos matices. Una de las famosas Madonas de Rafael, esta que vemos aquí, que es la Virgen del Prado, que está ahí en Viena, por supuesto que es
muy bella y atractiva. Los personajes están admirablemente dibujados. La expresión de la Virgen mirando a los dos niños es verdaderamente inolvidable. Pero si observamos los apuntes que hizo Rafael para este cuadro, ahí nos damos cuenta de que todo esto no le preocupaba mucho a Rafael, porque ya lo daba por supuesto. Lo que una y otra vez trató de conseguir fue un acertado equilibrio entre las figuras, la relación exacta que tenía que haber entre ellas y que debía producir el más armonioso conjunto. Aquí podemos ver en un rápido apunte en el ángulo izquierdo, en donde pensó dejar a Cristo niño avanzando y volviéndose a mirar a su madre. Y luego intentó distintas posturas para la cabeza de la Virgen y que se correspondieran con el movimiento del niño. Después decidió volver al niño hacia atrás y dejar que la mirara. Intentó otra colocación, esta vez introduciendo a San Juanito, pero en lugar de dejar a Cristo niño mirándole, lo puso mirando hacia afuera del cuadro. Después hizo otro intento. Probablemente ya hasta se estaba impacientando. En este último intento coloca la cabeza del niño en distintas actitudes. Hay varias páginas como esta en su cuaderno de apuntes en las cuales trata una y otra vez de combinar de la mejor manera estas tres figuras. Si volvemos ahora al cuadro terminado, veremos que al final acertó con la más adecuada. Todo parece hallarse en el lugar que le corresponde y el equilibrio, la armonía que consiguió Rafael tras su ardua labor parecen tan naturales y sin esfuerzo que apenas podemos darnos cuenta de ello. Y es esa armonía y el equilibrio lo que hace más hermosa la hermosura de la Virgen y más delicada la delicadeza del Cristo Niño y de San Juanito. Resulta fascinante observar a un artista luchando de este modo por conseguir el equilibrio justo. Pero si le preguntáramos a Rafael por qué hizo tal cosa o suprimió aquella otra, pues yo creo que no sabría contestarnos. No siguió ninguna regla fija, intuyó lo que tenía que hacer. Algunos artistas o algunos críticos en determinadas épocas han tratado de formular las leyes de su arte, pero inevitablemente resulta que los artistas mediocres no consiguen nada cuando tratan de aplicar leyes semejantes, mientras que los grandes maestros podrían prescindir de ellas y lograr, sin embargo, una nueva armonía como nadie imaginara anteriormente. Cuando el gran pintor inglés Sir Joshua Reynolds explicaba a sus alumnos de la Real Academia que el azul no debe ser colocado en los primeros términos del cuadro, sino que debe ser reservado para las lejanías del fondo, las columnas que se desvanecen en el horizonte. Entonces, su rival Gainsborough, según se cuenta, quiso demostrar que tales reglas académicas son por lo general absurdas. Con este fin, pintó este famoso cuadro Muchacho Azul, cuyo ropaje azul, en la parte central del primer término, se yergue triunfante contra la coloración cálida del fondo. La verdad es que resulta imposible dictar normas de esta clase, porque nunca se puede saber por anticipado qué efectos desea conseguir el artista. Puede incluso permitirse una nota aguda o violenta si percibe que en ella está el acierto. Como no existen reglas que nos expliquen cuándo un cuadro o una escultura está bien, por lo general es imposible explicar exactamente con palabras por qué creemos hallarnos frente a una obra maestra. Entre más contemplamos las obras,
más cosas advertimos en ellas que anteriormente se nos habían pasado por alto. Empezamos a sentir mejor la clase de armonía que cada generación de artistas ha tratado de conseguir. Y cuanto más claramente la percibamos, mejor gozaremos de ella. Lo cual, al fin de cuentas, es de lo que se trata. Es decir, nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere. Siempre existen cosas nuevas por descubrir. Las grandes obras de arte parecen diferentes cada vez que una las contempla. Parecen tan inagotables e imprevisibles como los seres humanos. Es un inquieto mundo propio, con sus particulares y extrañas leyes, con sus aventuras propias. Nadie debe creer que lo sabe todo en el arte, porque nadie ha podido conseguir tal cosa. Así que les invito a que iniciemos nuestro curso con una mente abierta, limpia de prejuicios, con ánimos de encontrar cosas nuevas que nos alimenten el alma y el espíritu. Y así vamos a comenzar nuestro curso de historia de la pintura y por supuesto que tendrá que ser con la pintura rupestre. No sabemos cómo empezó el arte, del mismo modo que ignoramos cuál fue el comienzo del lenguaje. Así que bueno, para comenzar nuestra clase de hoy, bueno, ya la comenzamos, pero para comenzar el tema, vamos a partir de un video que nos va a dar el contexto y luego veremos más a detalle este tema de la pintura rupestre. Como saben, tengo que dejar de compartir porque tengo que mejorar el sonido, optimizar el video y vemos el video. El arte ha acompañado al hombre desde que éste dio señales de un cierto grado evolutivo a partir del llamado Homo sapiens. Más allá de los utensilios en piedra, cuya talla va dominando en forma de hachas, raederas, cuchillos o puntas, muy pronto se abrió camino el gran arte de la pintura. No deja de ser un hecho más que sorprendente que el despertar de la humanidad esté asociado al temprano nacimiento del arte como una de sus manifestaciones más características. Se dirá que la finalidad del llamado arte prehistórico se vincula a la magia y a rudimentarias prácticas de iniciación, pero no es menos cierto que de sus composiciones emana una belleza que aquellos hombres de la época magdaleniense no dejaron de percibir. Dicho de otro modo, en medio de aquellos grupos de nómadas que en difíciles condiciones de vida seguían a los animales de cuya existencia dependía la suya propia, surgió un hombre con especial talento para dibujar, mezclar los colores y reproducir la realidad que le rodeaba, dando entrada al artista en la historia, aunque éste permanezca en el más oscuro de los anonimatos. Es más, aun desconociendo sus nombres, la historia del arte universal será deudora para siempre de los artistas que hicieron de las cuevas de Altamira y Lascaux
los primeros conjuntos de pintura mural, cuya grandeza y silencioso atractivo se hacen cada día más elocuentes. Es ciertamente pintura que habla de lo que le preocupa al hombre. Es una pintura documental. Es el reflejo de la dura realidad de aquellos cazadores y recolectores que en una cueva o en un abrigo natural plasmaron lo que sentían, lo que anhelaban, lo que temían. Fue a finales del Paleolítico Superior, entre los años 15.000 y 10.000 aproximadamente, antes de nuestra era, cuando, terminando la época glaciar, corrían por el virginal paisaje del sur de Francia y norte de la península ibérica bisontes, renos, ciervos, mamuts, caballos, toros, osos, cabras y otros muchos mamíferos que abandonaron estos parajes en busca de otros lugares más fríos. Toda aquella variada fauna fue captada por el artista con ojo atento y mano sabia, haciendo evidente y vivo lo que paleontólogos y arqueólogos hallan inerte bajo tierra. Sus excavaciones no hacen sino corroborar lo que el arte consagró visualmente. Sin poder ni querer establecer ahora posibles grupos estilísticos y dejándonos llevar por la obra misma, es fácil observar cómo en unos casos se perfilan los animales con una línea y en otros se le da volumen con manchas de color matizadas, además de aprovechar las protuberancias de la roca a las que se adapta la figura. Por otra parte, a la visión estática de bisontes y caballos se contrapone la imagen dinámica de los animales a los que se ve correr y trotar. Se distinguen igualmente los machos de las hembras, es decir, no se trata de una interpretación generalizada, sino muy precisa y realista, que en ocasiones alcanza una tercera dimensión al tratarlas como verdaderos bajorrelieves, cuando no son simples figuras incisas o grabadas. El arte rupestre evolucionó desde el Paleolítico hasta el Neolítico, cuando la figura humana irrumpe en la pintura al tiempo que pierden grandeza los animales. Con ello da a entender que estamos ante una nueva sociedad que descubre los beneficios de la agricultura, que entre otras cosas permitirá al hombre fijar su residencia en un lugar, perdiendo su anterior condición de nómada. Pero es más. En esta evolución y cambio, el arte de la pintura formuló expresiones que llegaron a la máxima abstracción, como si se tratara de una visión anticipada de la futura historia del arte, que ha tenido en el realismo y en la abstracción conceptual las dos referencias expresivas básicas. Desde otros ángulos se observa el nacimiento de la arquitectura, que llamamos megalítica, por el gran tamaño de las piedras utilizadas, y cuyo desarrollo alcanzó la edad de los metales, enlazando así con las culturas históricas. Abandonada la cueva como abrigo natural, el área mediterránea asiste a la erección de las construcciones megalíticas más antiguas hoy conocidas, como son los formidables templos de la isla de Malta, que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Más recientes son las construcciones megalíticas de la isla de Menorca, donde tanto las llamadas taulas como las navetas
permiten ver el creciente refinamiento constructivo de estas construcciones bañadas por el sol. Por contraste, en otros lugares se construyen cámaras y corredores que posteriormente se sepultan bajo un montículo de tierra, recordando así el origen natural y cueviforme de la primera arquitectura. Pero la construcción megalítica más conocida, y probablemente la más sorprendente de cuantas nos han llegado, es la de Stonehenge, en Gran Bretaña, erigida entre el tercero y segundo milenios. Su inserción en el paisaje, la vinculación solar con el solsticio de verano y la imponente masa de sus piezas revelan una técnica constructiva y un refinamiento conceptual que eclipsa la aparente rudeza de sus elementos. Bueno, tengo que cambiar aquí, ya saben, porque si no luego no se ven bien las imágenes. Como vimos en el video, en su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras, paredes rocosas, innumerables representaciones de animales, plantas, objetos, escenas de la vida cotidiana, signos y figuraciones geométricas, etcétera, obras que son consideradas entre las más antiguas manifestaciones de su destreza y pensamiento. Antes del desarrollo de la escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya mediante la pintura y el grabado en piedras una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias, y eran expresadas de una manera muy sintética estas manifestaciones, con lo cual son el reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad para abstraer y representar su realidad. Lo rupestre hace referencia al soporte en que se encuentra. Rupestre viene del latín rupe, que significa roca, y quizá sería más indicado el término de manifestaciones rupestres, porque, bueno, la palabra arte implica darle un sentido que no necesariamente coincide con el que le dieron sus ejecutores. Su denominación como arte no significa que se trate de objetos artísticos en los términos y con las finalidades con que hoy los entendemos desde nuestra cultura occidental. Esta es solo una más de las formas como se ha intentado definir el significado. La función del arte paleolítico es totalmente desconocida. Al principio se pensó que estas obras se hacían solo por motivos estéticos, es decir, para adornar sus viviendas. Y aunque nadie niega que los artistas paleolíticos debieron sentir satisfacción por la belleza de las representaciones que hacían, más bien se considera que tenían un significado más de carácter mágico o religioso, aunque no se puede hacer más precisiones al respecto porque solamente hay algunas teorías, pero no hay pruebas sólidas a este respecto. El descubrimiento del arte rupestre en Europa se va a dar hasta mediados del siglo XIX, en donde se habían encontrado en algunas cuevas numerosos objetos prehistóricos elaborados en piedra o en hueso, con representaciones talladas de animales, pero no es hasta 1879 cuando se descubren las primeras pinturas rupestres. Marcelino Sanz de Sautuola, junto con su pequeña hija María, hallaron en el techo de una cueva de Altamira, en Santander, España, un excepcional conjunto de bisontes multicolores.
A este hallazgo, que fue presentado ante la comunidad científica en 1880, se le negó en un principio su autenticidad, pues se consideraba que este tipo de representaciones no correspondían con la primitiva capacidad técnica y mental, y se creía que poseía la sociedad prehistórica en ese momento. Sin embargo, este panorama cambiaría totalmente gracias a posteriores hallazgos en otros sitios rupestres, tanto en España como en Francia. El descubrimiento del arte rupestre europeo representó un gran avance en el estudio del pasado prehistórico. Sin embargo, estas manifestaciones ya eran conocidas desde siglos atrás y en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, tenemos la primera transcripción conocida de un objeto en la era del hielo que fue descubierto en Vienne, Francia, en 1852. Y está el detalle de la más antigua transcripción de grabados rupestres en Europa, en Suecia. Aquí vemos un dibujo de ese grabado de Peder Alfons que data del siglo XV. Entonces vean cómo ya anteriormente había habido y se habían encontrado vestigios de este arte prehistórico. De hecho, si vemos este mapa y encontramos los sitios de los sitios rupestres en el mundo y vean cómo en todos los continentes hay este tipo de manifestaciones, con lo cual resulta bastante interesante. En Europa, por ejemplo, el descubrimiento de la cueva de Altamira a finales del siglo XIX y más tarde las del Castillo, Maltravieso, Lamut, Nux, Font de Gaume, Lascaux, Chauvet, Cosquer y muchas otras más en España y Francia, han puesto en evidencia la existencia de una importante tradición de arte rupestre de más de 25,000 años de antigüedad. Con más de 300 cuevas registradas, el arte parietal paleolítico europeo de la región franco-cantábrica se caracteriza por encontrarse en profundas grutas y por representar, entre otras formas, animales ya extintos o migrados a otras regiones, como mamuts, bisontes, renos, pingüinos, leones y rinocerontes. Aquí vemos un caballo chino que está en Lascaux, en Francia. La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Forma parte del conjunto Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Está situada en el municipio español de Santillana del Mar, en Cantabria, a unos 2 kilómetros del centro urbano, en un prado del que tomó su nombre. Desde su descubrimiento en 1868, ha sido excavada y estudiada por los principales prehistoriadores de cada una de las épocas, una vez que fue admitida su atribución al Paleolítico. Pero también al oriente de la península ibérica se encuentra un importante conjunto pictográfico denominado arte levantino, cuya antigüedad se puede remontar a 8,000 años antes de Cristo y que, a diferencia del arte parietal paleolítico, suele encontrarse al aire libre, en abrigos de poca profundidad y representando vívidas escenas de la cotidianidad humana de esos tiempos. Así podemos identificar de una manera bastante esquemática, como lo que vemos aquí en estas imágenes, escenas de caza, trabajo agrícola, domesticación de animales, así como combates y danzas. Vean aquí este detalle de la danza fálica del lado derecho, que los vemos ahora y hasta se nos antojan pintura muy, muy moderna.
Esta cueva de la Pileta está ubicada en la provincia de Málaga, en España. Es un yacimiento prehistórico con arte parietal del Paleolítico y restos neolíticos que fue descubierto en 1905 por José Bullón Lobato y luego fue explorado y estudiado por Wilgolby Werner, así como Henry Breuil y Hugo Obermeier. La cueva reúne numerosas pinturas y grabados con representaciones, como podemos ver aquí, de cérvidos, caballos, peces, cabras, toros, una foca, un bisonte, signos abstractos, figuras indeterminadas, y también se han hallado figuras negras esquemáticas del neolítico y restos materiales neolíticos como cerámica pintada y grabada. Cuando vi esta figura, inmediatamente me llevó a los maravillosos toros de Picasso. Y vean qué parecidos son. Y claro, bueno, Picasso, que fue un gran estudioso, conoció todo este arte y vio cómo estas abstracciones maravillosas y bebió, como bebió de muchas otras culturas para llegar a su arte muy, muy personal. Y vemos aquí otras tres figuras bastante interesantes. En los Pirineos franceses, una pintura de manos en negativo, luego hablaremos de qué significa eso. La gruta de Chauvet en Francia, descubierta en 1994, aquí vemos el detalle de un mural en donde está representada la especie del león europeo que está extinto en la actualidad. Esta es una fotografía que tomó Jean Claude. Y vean qué realismo en la representación de este león europeo. Lo mismo con esta pintura rupestre de Lascaux en Francia, de este toro que vemos en la imagen derecha, y cómo representaban incluso con gran realismo estas imágenes. La cueva de Lascaux fue descubierta el 12 de septiembre de 1940. Lo descubrieron 4 adolescentes que se encontraban buscando a su perro y en ese momento uno de ellos encontró un hueco causado por la caída de un árbol. Pasado un tiempo, los 4 adolescentes vuelven, agrandan ese hueco, acceden al interior y se deslizan por unos escombros y ubican que hay una gran cavidad y posteriormente se desplazan por el interior y van a llegar a la primera sala donde los jóvenes van a encontrar dibujos en las paredes. Esta es parte de esa cueva de Lascaux. El acceso a la cueva para el público se facilitó tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hacia 1955, el dióxido de carbono, déjenme, los voy a silenciar. Listo. El dióxido de carbono que produjo los 1,200 visitantes que la cueva recibía al día, dañó esta visiblemente y por ese motivo fue cerrada al público en 1963 para preservar el arte rupestre en sus paredes. Después del cierre, las pinturas fueron restauradas. Pero vean qué impresión que hayan permanecido ahí perfectamente bien, mientras que no llegó el ser moderno del siglo XIX, XX y empezaron los problemas. Aquí vemos al abad Henry Breuil, que fue reconociendo las cavernas de Lascaux. Estos jóvenes avisaron, entre otros personajes, a este arqueólogo. Él fue un arqueólogo, geólogo, etnólogo y abad francés, que llegó a ser una figura muy influyente y muy conocida en el campo de la arqueología. Él fue pionero en el arte paleolítico
de las cavernas y estuvo en varias de ellas haciendo estudios. Imponentes figuras de animales revisten las paredes. Vean aquí, esta es la llamada Sala de los Toros de Lascaux. Caballos, diversos bóvidos, entre ellos uno ya extinguido que es el uro, ciervos, incluso un oso se encuentra por ahí, y todos se alinean y cabalgan en una franja que mide 20 metros de longitud y que fue pintada durante el periodo magdaleniense hace nada más y nada menos que 18,000 años. Aquí vemos otra vista, vean esta vista panorámica de esta gran sala de los toros en esa cueva de Lascaux, donde destacan esas grandes figuras de los bóvidos. Aquí ya con un personaje ahí haciendo los estudios correspondientes. A partir del abad Henry Breuil, muchos estudiosos han analizado la riquísima decoración rupestre de Lascaux. Las cifras son apabullantes. En los 80 metros de longitud de la cueva se han catalogado 1,963 unidades gráficas entre pinturas y grabados, de las que 915, casi la mitad, son de animales, si bien solo se identifican con precisión 615. Lascaux atesora casi la 10ª parte de todas las manifestaciones gráficas paleolíticas inventariadas en Francia, y desde el principio aspira, junto con Altamira, al título de la Capilla Sixtina del arte prehistórico. Los grabados rupestres en otros lugares como Tanum se encuentran en la costa occidental de Suecia. Es en la provincia histórica de Bohuslän, un municipio de Tanum, cuya principal localidad es Tamushede, y están entre los más famosos grabados rupestres de Suecia. El lugar está inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994. Las pinturas rupestres más famosas, por supuesto, son las de Altamira y Lascaux, pero vamos a ver ejemplos de otros lugares como este de Suecia, en donde vean estas pinturas que son fascinantes. ¿Cómo se llama este lugar? Vitlique, ahí en Suecia, está a 2 kilómetros aproximadamente al sur de Tanum, y presenta 7 grupos de frescos, el más grande sobre una losa inclinada de 30 en 35 grados con relación a la horizontal, tiene una altura de 7 metros y una anchura de 22 metros. Y están representadas más de 400 imágenes y símbolos, de las que alrededor de 250 son figuraciones y 165 cúpulas. Reúne en particular numerosos barcos y una famosa pareja, esta que vemos aquí de los jóvenes casados. Y es también una pintura muy abstracta, pero en donde ya están manifestándose todos los personajes cotidianos, escenas de la vida cotidiana, lo cual resulta bastante interesante. Aquí vemos el fiordo de Alta en Noruega, cerca del Círculo Polar Ártico, en donde se conservan evidencias de asentamientos humanos desde el año 4200 hasta el 500 antes de Cristo. Cientos de pinturas y grabados han dado claves para el conocimiento del medio ambiente y las actividades humanas de esta remota región en tiempos milenarios. Es una posible representación de una escena de pesca maravillosa. Me da mucha risa porque siempre que veo esta imagen
ese personaje que tiene la red que está levantando siempre me recuerda a la Pantera Rosa. No puedo evitarlo. Se parece muchísimo, pero vean qué manera de representar en esta escena ahí en Noruega. Otro lugar, Valcamonica, en la planicie lombarda de los Alpes italianos, contiene una de las más grandes colecciones de petroglifos. Petroglifos son esos grabados en piedra en los albores de la historia descubiertos hasta ahora. Más de 140,000 signos y figuras grabadas durante un periodo de 8,000 años, desde el Neolítico hasta tiempos de la ocupación romana. Y representa motivos relacionados con la agricultura, la navegación, la guerra, ritos, etc. En Portugal, en el Valle del Coa, se encuentra una importante concentración de rocas grabadas con fauna. Aquí vemos un caballo, algunos cérvidos y bovinos, que es atribuida al Paleolítico Superior, es decir, entre el 22,000 al 10,000 a.C. Es único en el mundo. Y este arte rupestre fue rescatado de hundirse bajo las aguas de una represa en construcción. Aquí vemos también en esa parte de Portugal, vemos el grabado de un caballo. Está grabado, hay un grande en el centro y dos cabras. Abajo a la izquierda hay una y otra arriba a la derecha. Están grabados con algún buril, con alguna herramienta muy rupestre, y está grabado esta imagen ahí en el Valle del Coa, en Portugal. En África, el Tassili Nanger es un singular paraje en el desierto del Sahara, al norte de África, en donde se encuentran más de 15,000 pinturas y grabados que registran en sus representaciones de animales y diversas escenas los cambios climáticos, la migración de la fauna y la evolución de vida humana en esta región desde el año 6,000 a.C. hasta los primeros siglos de nuestra era. Fantástico, estas imágenes son verdaderamente elocuentes, son de una capacidad de abstracción genial, pero además súper estilizadas, estos cuerpos humanos ahí cazando. Es la transcripción de una pintura que representa al grupo de arqueros, pero vean qué finura, qué elegancia, cómo se representan estos personajes en la pintura. Aquí vemos otra que es la casa de búfalos, en ese mismo lugar ahí en el Sahara, en Argelia. Genial, vean, aquí sí ya es una toma de cómo se encuentran, y vean que son figuras muy estilizadas, estos cazadores los que se representan en esta imagen. Y este es otro lugar, algunas figuras humanas en este lugar, Tuafelfontein, en Namibia, muy similares a los anteriores, algunas figuras humanas representando actividades que estaban acostumbrados a hacer en aquel tiempo. En Sudáfrica, hay un parque que es el Drakensberg, que posee la más grande concentración de pinturas rupestres en el sur de África. Localizadas en cuevas, abrigos rocosos, estas pinturas son atribuidas a grupos nativos San, quienes posiblemente las realizaron durante un periodo de 4,000 años. En estos paneles pictóricos se pueden identificar animales y seres humanos en escenas que representan la vida cotidiana y espiritual de esta cultura. Aquí vemos el detalle de una escena de caza del antílope, pero está representado de una manera grandilocuente. Aquí vemos algunas figurillas
de algunas figuras humanas, de cazadores que traen ahí sus flechas y están a la caza de estos, del antílope, que vemos también representado aquí en la piedra. En total, diseminadas por la extensión del parque Drakensberg, se han contabilizado hasta 35,000 pinturas rupestres. Están repartidas por infinidad de abrigos y cuevas horadados de forma natural en las laderas de este paisaje de roca arenisca y fácilmente erosionable por la acción meteorológica constante. Entonces, bueno, se van desgastando, pero vean que todavía podemos disfrutar de ellas. Esta en particular es muy peculiar porque vemos del lado izquierdo unos personajes bastante extraños con unos gorros ahí como cucuruchos muy, muy largos y que se ve que es figura humana. Probablemente eran los trajes con los que se cubrían en aquel tiempo. Vemos algunos otros personajes, están a la caza, aparentemente también un animal que está ahí casi en el centro de la imagen. Y esta es otra también de ahí del Parque Drakensberg en Sudáfrica, que también nos lleva a pensar que vemos a cazadores en medio de algunas manadas que se ven por ahí. En Oceanía está el Parque Nacional Kakadu en Australia y es una excepcional reserva arqueológica y etnológica localizada en el territorio del norte en Australia. Ha sido habitado continuamente desde hace 40,000 años. Las pinturas, grabados y sitios arqueológicos muestran la destreza y forma de vida de los habitantes de la región. Desde los cazadores-recolectores de tiempos prehistóricos hasta los aborígenes que en la actualidad viven ahí, los cuales, y como parte de una tradición muy antigua, aún siguen elaborando arte rupestre. Esta es una pictografía denominada Los Hermanos Iluminados, que también es muy especial. Parecieran dos personajes venidos de otro mundo, por como los pintan, como si tuvieran algunas máscaras o parecieran como astronautas, ¿no? Unas imágenes bastante extrañas. La isla de Pascua en Chile es el asiento de la cultura Rapa Nui. Esta isla polinésica, situada en medio del Océano Pacífico, posee un importante conjunto de vestigios arqueológicos, entre los que destacan las grandes esculturas conocidas como moai y más de 1,000 sitios con pinturas y petroglifos. Entre los motivos más característicos se encuentra esta representación que es del hombre pájaro, un mito que es de gran trascendencia para esta cultura. Ahí vemos el personaje en donde se ve la cara y un gran pico, o sea, son dos están uno frente al otro, que es el hombre pájaro. Y en Asia, en la región del Huashan, en el sureste de China, se halla el más grande mural con pinturas rupestres en el mundo, 200 metros por 40 metros. Contiene más de 1,800 figuras que tienen desde 30 centímetros hasta 3 metros de altura y representan probablemente a guerreros con espadas, perros y aves. Son manifestaciones que datan de más de 2,000 años. Aquí vemos detalles del más grande panel que tiene pictografías en el mundo. Es el panel más grande que existe en el mundo. Vemos cómo se encuentra lo que pareciera un guerrero con su espada ahí, que se ve como atravesada, pero bueno, que la trae en la cintura probablemente. Aquí vemos otra imagen de la montaña Wau, ahí en el acantilado de la orilla oeste del río Mingyang, ahí en esa zona.
Vean que son figuras bastante parecidas a la anterior, probablemente son como ejércitos de guerreros que andan ahí a la caza, es lo más seguro. Y en la región de Bhimbetka, en la India, se encuentra uno de los más grandes conjuntos de arte rupestre del continente, elaborados con pinturas en colores rojo, blanco y verde. Representan la figura humana, animales, escenas de cacería. Y estas pinturas sorprenden por su cantidad, por la variedad y la fuerza plástica, y pese a su lejanía en el espacio y en el tiempo, parecen cercanas a la sensibilidad estética del occidente actual. O sea, esa manera, esa abstracción que luego vamos a encontrar en la pintura moderna, bueno, es fascinante ver cómo este estilo se remonta a miles de años, a miles de años atrás. Hay unas figuras interesantes aquí en estas cuevas de Bhimbetka en la India. Vean ahí en la izquierda los guerreros a caballo y a la derecha esos elefantes. Es maravilloso. Cuando ve uno esta imagen a la izquierda, bueno, yo inmediatamente lo que me vino a la mente son esa imagen de los 3 Reyes Magos llegando a adorar a Jesús, ¿no? O sea, digo, inmediatamente se llega uno a esas deducciones por el tipo de pintura, porque estamos hablando de la India, y entonces, bueno, el tipo de animales que son muy característicos de allá. En América encontramos la Cueva de las Manos en el río Pinturas, allá en Argentina, que posee un excepcional conjunto de arte rupestre que fue ejecutado entre el 10.000 antes de Cristo y el 700 después de Cristo. Este sitio toma su nombre de la gran profusión de impresiones negativas y positivas de manos que posee. Aquí vemos un ejemplo. Aunque también hay representaciones de animales como el guanaco, que es una especie de llama muy común en la región, y también hay escenas de caza. Aquí vemos otro ejemplo de esa cueva de manos que está ahí en Santa Cruz, Argentina, que tiene 9.000 años de antigüedad. Luego veremos cómo es que producían estas manos ahí en las paredes. En Brasil, muchos de los numerosos abrigos rocosos de la Sierra de Capibara están decorados con pinturas rupestres que representan ceremonias, ritos, mitos y escenas de la vida cotidiana. Algunas investigaciones estiman su antigüedad en más de 12.000 años, lo que representaría un importante testimonio de uno de los más tempranos vestigios humanos en América del Sur. Pero también en México encontramos pintura rupestre, sobre todo en el norte del país. Está la Sierra de San Francisco en la Baja California, que fue habitada desde el año 100 antes de Cristo hasta el 1300 después de Cristo por pueblos que dejaron una de las más excepcionales muestras de pinturas rupestres en el mundo, notablemente bien conservadas debido al clima seco y a la difícil accesibilidad al sitio. Estas pinturas ilustran seres humanos, especies animales como mamíferos, peces, reptiles y aves, algunas veces en forma monumental y empleando una gran variedad de colores y técnicas. Aquí vemos otra imagen de esa cueva allí que se llama la Cueva de las Flechas, y vemos aquí estas representaciones que están ahí en Baja California. Algunos sitios arqueológicos rupestres en Coahuila son la Cueva Pinta, que está ubicada en el Sobaco entre los municipios de San Pedro, en las colonias, y Cuatro Ciénegas, el Hundido y el Junco en la Sierra de la Fragua. Y también destaca la Cueva de la Candelaria,
una de las cuevas mortuorias más importantes de México. Se estima que estos sitios datan de diversas épocas que van por lo menos desde hace 10,000 años hasta el virreinato. Aquí esta pintura rupestre, un ejemplo ahí en Coahuila. También las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla. Se trata de un sitio arqueológico ubicado en el Valle de Tlacolula, en el estado de Oaxaca, y está conformado por 2 vestigios prehispánicos y una serie de cuevas prehistóricas y refugios rocosos de ocupación humana, mismos en los que han sido encontrados rastros de arte rupestre en el que se pueden observar figuras humanas, fauna, flora, figuras abstractas en tonos rojos. Vean aquí esta figura y curiosamente nos recuerda a, bueno, pues estamos hablando de Mitla, Oaxaca, pues la cultura maya probablemente, ¿no? Con este tipo de representaciones. En este sitio existe evidencia de la domesticación prehistórica de diferentes especies de plantas. En la cueva de Guilán Naquitz se han encontrado semillas de calabaza que datan de hace 10,000 años, lo cual representa que son los restos más tempranos de plantas domésticas descubiertos hasta la fecha en el continente americano. El valor de este sitio hizo que en 2010 fuera incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En Tamaulipas, en el municipio de Burgos, existen cerca de 5,000 pinturas rupestres realizadas por grupos de cazadores o recolectores de la región. Las piezas fueron halladas en el interior de oquedades y cañadas de la Sierra de San Carlos. Las pinturas plasman figuras antropomorfas, como podemos ver, zoomorfas, astronómicas y también abstractas. Según explicaron investigadores, la importancia de su hallazgo radica en que gracias a ellas se ha podido documentar presencia de grupos prehispánicos allí en esta región donde se creía que no había presencia humana. En las miles de cuevas y cenotes que se encuentran en la península de Yucatán, han sido encontradas pinturas rupestres que pertenecen a la cultura maya. Algunas de estas cuevas se encuentran en los municipios de Jomún, Cahua y Aquil. Las pinturas halladas representan figuras humanas con armas, pues probablemente se trate de guerreros mayas, figuras geométricas, palmas de manos y animales. Se cree que los pictogramas en estas cuevas son parte de un ritual de la cultura maya y se estima que datan de una época cercana a la conquista española, es decir, finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Son parte de todo este arte rupestre que se encuentra en todo el mundo. Son algunos ejemplos de todo lo que hay en el mundo relacionado con estas manifestaciones artísticas prehistóricas. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizaban? Bueno, las pinturas rupestres han logrado conservarse hasta nuestros días debido a un particular equilibrio entre la composición del pigmento, la superficie de la roca y el medio ambiente. No se sabe si los que las realizaron fueron conscientes de esta propiedad, es decir, si pretendían trascender su obra en el tiempo. Lo cierto es que esta afortunada coincidencia de factores nos permite reconocer en estas obras una expresión esencial de su pensamiento. Al igual que los petroglifos, es decir, esa imagen grabada sobre superficies rocosas, las pinturas se presentan desde aisladas en motivos individuales hasta entreveradas y superpuestas en complejas composiciones. Algunas veces han sido trazadas sobre una superficie previamente preparada con una capa de pintura roja o naranja.
Pictografía en latín significa pictum, relativo a pintar, y del griego grafo, trazar. Son grafismos realizados sobre las rocas mediante la aplicación de pigmentos. Se conoce como pintura rupestre y esta modalidad de arte se caracteriza por utilizar en su preparación tanto sustancias minerales como el óxido de hierro, el manganeso, el carbón, algunas arcillas o el cinabrio, por ejemplo. También se utilizaban sustancias animales, sangre, o sea, son aglutinantes, por ejemplo, la sangre, los huevos, ya desde entonces los utilizaban como aglutinante, y las grasas. Y también utilizaban sustancias vegetales como grasas y colorantes. Diversas mezclas se llevaron a cabo para obtener pigmentos que van desde el negro hasta el blanco, pasando por una amplia gama de rojos, ocres, naranjas y amarillos. Esto nos lleva a los pigmentos, que es el color de una pictografía que está dado precisamente por los pigmentos. Y el rojo es el color más utilizado en la mayoría de las pictografías halladas alrededor del mundo. Gracias a análisis microquímicos y especializados como la difracción de rayos X y la microscopía electrónica de barrido, se ha podido conocer que el pigmento que da como resultado el rojo suele estar constituido por dos minerales. El óxido de hierro, que es hematita y goetita, y cinabrio, que es una mezcla de mercurio y azufre. Materiales que se obtienen de la naturaleza, pero que para ser convertidos en pigmentos requieren de un largo y minucioso proceso. Eso también es bien interesante porque vemos cómo ya desde la prehistoria había un grupo, seguramente algunos elegidos que tuvieran esa facilidad para pintar y que eran los encargados, probablemente en algunas, en algunas ceremonias y también encargados de analizar todos estos materiales para poder lograr lo que lo que se proponían. Y también otra cosa interesante que vemos que muchas de las materias primas que asociamos con las pinturas y los medios que los artistas utilizan en la actualidad son las mismas que se usaban hace siglos. En muchas pictografías se observan diversos tonos de rojo, como podemos ver aquí en esta imagen, y otros colores, que nos dicen que estos pintores sabían hacer las diferentes mezclas de esos materiales para obtenerlos. Es decir, que había un conocimiento y un análisis de los materiales que iban a utilizar. Vemos aquí las diferentes tonalidades en rojo que podían abarcar a partir de estos materiales minerales. Y aquí, por ejemplo, en estas dos imágenes que pertenecen a lugares en Colombia, vemos una pictografía en diversos matices de rojo, ocre y naranja del lado izquierdo que nos llevan inclusive así como verdosito. Y aquí una superposición de pintura amarilla y rojo ocre, también ahí en Colombia. Y eran los colores más básicos que se utilizaban porque, como les decía, va a depender de los materiales que tenían en su momento para poder lograr sus objetivos. Estos pigmentos se aplicaban con los dedos muchas veces, eso se conoce como pintura dactilar, o quizá con algún instrumento a manera de pincel. En muchos sitios rupestres es posible reconocer la impronta de los dedos o de la mano completa, lo que sugiere una aplicación directa del pigmento. Pero también se advierten trazos muy finos o, por el contrario, áreas muy grandes que debieron ser realizadas con algún instrumento. Entonces va a haber esta variación desde líneas
como muy delgaditas, aquí vemos algunas, y otras que son áreas planas, grandes, que probablemente usaban algunos instrumentos para realizarlas. Aquí vemos un conjunto de motivos circulares en donde se alterna el rojo y el negro. Esto está en la punta del este, en la isla de Pinos, en Cuba, en donde vemos también la aplicación de colores y de formas en esta imagen. También existe un tipo especial de pintura que se denomina negativa. Recuerdan que ya la vimos anteriormente. Y se realizó soplando desde la boca el pigmento pulverizado sobre un objeto, por ejemplo, la mano, dando como resultado una imagen de su contorno. Entonces, ¿qué hacían? Ponían la mano sobre la pared y luego, desde la boca, con el pigmento pulverizado, hacían como la sombra de la mano y creaban este tipo de imágenes como esa carga de los Pirineos franceses, que son pinturas de mano en negativo. Aquí vemos en la imagen de en medio una réplica de las manos en negativo pintadas en las paredes de las cuevas. Esa es una réplica, o sea, es un ejercicio que se hizo para llegar a esa conclusión de cómo se realizaba. Y a la derecha vemos una escena de casa de Cérvidos en un panel en la base de un abrigo de la quebrada en Perú, que pareciera también que está realizado con una plantilla y que la plantilla tiene la forma del animal y se echó el color alrededor para hacerlo en negativo. Y para dar la sensación de volumen, en ocasiones se tenían en cuenta las irregularidades originales de la roca, por ejemplo, los salientes o las hendiduras, y con ello entonces hacían el diseño de la pintura. También se han encontrado pinturas cuyos contornos han sido grabados con un instrumento afilado sobre piedra. Es decir, o sea, graban sobre la piedra los famosos petroglifos. En Altamira vamos a encontrar estas salientes que tenían esas formas caprichosas que aprovechaban para darle la forma del animal al que se parecía la forma de la roca. Y entonces eso también les ayudaba, pero también nos demuestra la creatividad que tenían para llegar a estas conclusiones y poder realizar este tipo de obra. Vamos a complementar todas estas imágenes de las técnicas con 3 videitos con los que vamos a concluir la clase, que están muy interesantes y que nos llevan a las cuevas de Altamira y de Lascaux. Hace 14.500 años, la costa cantábrica sufría los rigores de la última glaciación. El frío y la humedad eran las notas dominantes. Estos paisajes abiertos acogían manadas de caballos, bisontes y uros, pero sin duda, los ciervos eran los animales más abundantes. La crudeza del clima no impidió el desarrollo de manchas forestales en las zonas más resguardadas. En los valles o en las entradas de las cuevas crecían árboles de gran porte, como pinos, robles y abedules. En la entrada, las hogueras proporcionaban calor y servían como punto de reunión para charlar, realizar los quehaceres cotidianos y cocinar.
En Altamira, arte y vida cotidiana estaban estrechamente relacionados, ya que ambos espacios eran contiguos. Descendiendo de una escarpada pendiente, entre enormes bloques de rocas desprendidos del techo de la cueva, se llegaba al espacio dedicado al arte. Allí, un techo sorprendente, en el que grandes relieves emergían de la roca, fue el lugar propicio para la creación plástica. Las primeras representaciones fueron realizadas muchos miles de años antes que los bisontes polícromos. Otras personas habían convertido aquel techo en un lienzo repleto de grandes caballos pintados en rojo, manos, signos y puntuaciones, formando un conjunto que debió ser espléndido. El realismo es absoluto. Los detalles corporales, la postura, dibujan la imagen fiel de un gran ciervo macho durante el periodo de celo, bramando. Los artistas, arrodillados o tumbados sobre el suelo, apenas llegaban a divisar la pequeña porción de techo existente sobre sus cabezas. A pesar de ello, consiguieron encajar figuras de gran tamaño, realistas y de proporciones perfectas. Algunas incluso a tamaño natural, como la gran cierva, con sus 2,25 metros de longitud. Para la realización de los bisontes polícromos, se utilizaron los abultamientos naturales del techo. Conjugan relieve y movimiento, consiguiendo el resultado más espectacular y grandioso. Los bisontes cobran vida, se mueven, embisten. Todo parece sacado de una realidad, la de la propia vida. La de un entorno milenario en el que animales y personas guardaban un equilibrio sostenible. El resultado es sorprendente, conmovedor. Es un arte milenario en el que nos reconocemos nosotros mismos, como propio de nuestra especie. Hace 13.000 años la entrada se desplomó. El colapso aisló la cueva del mundo exterior y el silencio fue su único habitante durante milenios. Las obras de arte quedaron protegidas del aire y de los cambios de temperatura. Aquella estabilidad ambiental permitió su conservación. Por eso hoy nosotros estamos en el mismo lugar, viendo lo mismo que ellos vieron, pintaron y legaron para las generaciones futuras.
En 1879, el santanderino Marcelino Sanz de Sautuola descubrió la cueva de Altamira y con ella el arte dejado en las cavernas por los hombres del Paleolítico. En la actualidad, con casi 2 centenares de cuevas de arte rupestre descubiertas en Europa Occidental, el llamado techo polícromo de la cueva de Altamira continúa siendo joya indiscutible del arte cuaternario. La bóveda de la sala de los polícromos es un inmenso palimpsesto de casi 200 metros cuadrados en el que aparecen pinturas ejecutadas a lo largo de mucho tiempo, quizá hace entre 17.000 y 14.000 años. Pero el autor de los llamados bisontes polícromos, un solo autor en nuestra opinión, combinó escultura, grabado, dibujo y pintura de un modo magistral para dejarnos una obra de gran fuerza y plasticidad. El pintor magdaleniense escogió relieves y grietas naturales del techo para encajar los bisontes. A continuación grabó con un buril de siles los contornos y determinadas partes del animal: barbas, pezuñas, ojos, cuernos. Luego, empleando carbón vegetal, dibujó los contornos de la figura y rellenó de masa negra de carbón la jiba, las pezuñas y la parte inferior del torso en una diagonal que bien podría marcar la sombra de su propio cuerpo bajo la luz del día. A continuación, con óxido de hierro natural y ayudándose de la mano o de pieles, extendió el color rojo en el cuerpo, rostro y el interior de las patas del bisonte. La acción mecánica producida por el frotado de las manos impregnadas en pigmento rojo dio como resultado el aspecto actual de la pintura, con el poro de la roca relleno de color y el relieve de esta limpio. En determinados casos, también utilizó gamuzas o sus propios dedos para extender sobre la roca el carbón y realizar algunos trazos rojos localizados siempre en las mismas partes del bisonte. El agua de las paredes y techos de las cuevas, casi siempre húmedas, como ocurre en el techo de Altamira, actúan como perfecto y único aglutinante del carbón y óxido de hierro, adhiriendo estos pigmentos a la roca que los absorbe. Esto nos obligaba a humedecer continuamente, en esta recreación de la pintura de Altamira, nuestro soporte de piedra caliza artificial. Tras escoger el lugar en el que situaría cada figura, el pintor grabó determinadas partes de los animales. El control del trazo era absoluto. No hizo rectificaciones, pues si las hubiera hecho, esas serían perceptibles en la actualidad. En el momento de su ejecución, el grabado del buril sobre la piedra quedó en un tono más claro. Hoy lo percibimos con dificultad debido a la pátina del tiempo. Cuando dibujó a carbón los contornos del animal, lo hizo evitando llenar el surco del grabado. Condujo el trazo en paralelo a este, con enorme precisión, siempre en el sentido de acariciar al animal, nunca a contrapelo. Apretó el carbón en sitios análogos en cada figura y aflojó la presión en otros lugares similares. Esta es una de las pruebas que atestigua la presencia de un solo autor. El trazo de carbón no es una línea convencional continua. Con la distinta presión posterior frotado modula esta, consiguiendo en algunas figuras aspecto de volumen solo con una línea de contorno. El color rojo lo extendió sobre la roca húmeda o lo mojó previamente si el soporte estaba seco. La mano es una excelente herramienta porque reparte la pintura sin absorberla. Casi con toda seguridad el autor empleó sus manos, pero para determinados trazos, líneas rojas como las que inserta entre el trazo negro de las patas y otros lugares de las figuras, el dedo no es capaz de acumular pintura como para realizar un trazo prolongado. En este caso, el pintor debió valerse de gamuzas o pieles con las que envolvería sus dedos. Al final, la obra plástica presenta un aspecto en que las diferentes técnicas utilizadas se combinan armoniosamente para ofrecernos una obra de gran fuerza plástica. Su ejecución nos transmite el pensamiento de nuestros colegas pintores del Paleolítico, en el que se percibe, independientemente de su significado, una planificación y desarrollo del trabajo que no distan en absoluto de los planteamientos de cualquier artista actual. Ubicada cerca de Montignac,
En Dordogne, en Francia, la cueva de Lascaux es hogar de extraordinarias pinturas prehistóricas y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue descubierta en 1940 y desde 1963 se mantiene cerrada al público, debido a que la importante afluencia de visitantes deterioraba las obras. Una primera réplica se inauguró en 1983, pero como el sitio original estaba ubicado muy cerca de la imitación, nunca dejó de estar amenazado. Por eso se instaló una nueva imitación a los pies de la colina, en el Centro Internacional de Arte Parietal. La réplica de la gruta es idéntica a la original, a escala real, y hasta imita los gestos de nuestros antepasados Cro-Magnon, que decoraron la caverna hace unos 20.000 años. Muchas veces se la compara a una capilla sixtina prehistórica. Tiene 200 metros de largo e incluye salas y pasillos con galerías. Las pinturas, ubicadas en las alturas, representan a más de 600 animales acompañados de signos enigmáticos. Caballos, ganado bovino o ciervos se cruzan y se mezclan con carnívoros y una silueta humana. Para algunos prehistoriadores se trata de un santuario, testimonio de un pensamiento espiritual. También es una obra de arte notable. Los hombres de Cro-Magnon se iluminaban con lámparas de grasa y antorchas. Es posible que para pintar a una altura de unos 3 metros se hayan subido a escaleras o andamios rudimentarios. Usaban pinceles de pelo y fibra vegetal, bloques de pigmento y sus dedos, así como tampones y plantillas. Podían pulverizar el pigmento con la boca, escupiendo o soplando en un tubo. Cuando la roca estaba quebradiza, grababan con ayuda de pedernales. La paleta con colores cálidos se fabricaba a partir de materiales naturales como el óxido de manganeso para crear el negro o el óxido de hierro para los rojos y amarillos. Sabían hacer secuencias, combinar varias técnicas, difuminar, hacer degradados, dar idea de movimiento y hasta de perspectiva. Sus obras siguen inspirando a los artistas de hoy. Bien, pues esa es la clase de hoy y me gustaría conocer sus opiniones si es que quieren comentar algo de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven a estos grandes artistas del pasado que son unos magos?